Palabra a continuación el grupo parlamentario aragonés. Gracias, presidenta. Pensaba yo que hoy iba a venir con alguna idea más imaginativa, pero nos hemos tenido que enterar por los medios de las diferentes imaginativas que ya vemos que han desechado. Por lo tanto, yo sí que me hubiera gustado en esta comparecencia oírle dar alguna solución, por lo menos una solución inmediata, porque no tenemos que olvidar que a día de hoy hay municipios, hay localidades en las que no se está prestando un servicio médico. Yo creo que eso es importante recordarlo. O sea, ahora no hay atención médica en algunas localidades. Entonces, yo creo que la situación lo requiere, señor Zelaya, la inmediatez ante la respuesta, que está muy bien, que son el gobierno de los planes. Es que, tenemos planes para todo. Tenemos planes de recursos humanos, tenemos planes de salud mental, tenemos planes de infraestructuras sanitarias. ¿A qué plan va a meter esto? Tenemos unos incentivos médicos que usted ha dicho que, como bien todos leímos desde el 8 de agosto, están encima de la mesa y que no se ponen en marcha. Entonces, yo creo que no consiste tanto en hablar de planes. De hecho, fíjese, me he leído hasta la directriz esta contra la despoblación, de la que ustedes tanto sacan pecho, y dicen: el plan de recursos sanitarios intentará resolver esta deficiencia. ¿Ese es otro plan? ¿El de recursos sanitarios? ¿O es el de recursos humanos? ¿O es el de infraestructura? Tantos planes, al final, a lo que nos lleva es que en estos momentos, como le digo, ha ocurrido algo que no había ocurrido nunca, y es que localidades se han quedado sin médico, ¿no? Se lo digo así, se han quedado sin médico. Dígame una localidad que en la pasada legislatura no fueran atendidas por médicos, que no tuvieran atención médica. Yo creo que este gobierno no apuesta por el medio rural. Díganlo directamente. Aragón tiene 731 municipios, señor Zelaya, y 673 son del mundo rural. El 92,1% de los municipios de Aragón, pero solo representamos el 16,3%. A mí el sábado, desde luego, había una pancarta allí, en la manifestación del Mas de las Matas, la misma que usted llevaba. Qué casualidad, pero no estaba usted allí en el Mas de las Matas. Es la misma que usted agarraba en la pasada legislatura, con la misma rotulación y todo, y estaba ahí y usted no la estaba agarrando. Por lo tanto, yo creo que al final la defensa o no defensa no depende de lo que ocurre. Y desde luego, ¿cómo pretendía que nos enteráramos? Es decir, creía que nos íbamos a enterar como nos hemos enterado por la prensa. En la pasada legislatura, por lo menos que yo sepa, se habló con los alcaldes antes de tomar una decisión. En estos momentos, desde luego, no ha sido así. Muchas ideas le hemos dado. No creo que sea ahora el momento. Llevamos mucho tiempo. Hace casi 20 meses que se le planteó los incentivos y ahora dice que tiene que sacar una oferta. Pues es que ya sacó la movilidad. Haber agilizado con los incentivos médicos y no lo hizo. Y ha dado un dato que me preocupa, porque yo todos los años, fíjese, tengo aquí me voy haciendo así a boli, una relación de número de centros de salud, de médicos de cabecera, de enfermeras, de atención primaria, de trabajadores sociales, de matronas, de psicólogos, de pediatras, y tengo aquí un resumen desde el 2010. Y ustedes, hoy he dado un dato que me ha sorprendido: 2.262 personas que están en atención primaria. ¿Sabe cuántos había, por poner un ejemplo, en 2012? 1.477. ¿Cuántos había en 2014? 1.483. O sea, que yo no sé de dónde están planteando que están sacando pecho con respecto a la atención. Desde luego, el Partido Aragonés lo que quiere es que se solucione y se solucione ya. Que está muy bien hablar de planes. Ahora hacen un plan de salud hasta el 2030. O sea, ya no lo voy a contar, ni usted ni yo lo vamos a ver en el 2030. Desde luego, la planificación es importante, pero no solo haciendo planes, sino haciendo atención. Porque al final, como le digo, no se están cubriendo. Ha sacado pecho también, hablando de los equipos informáticos, no me cabe ninguna duda. Concretamente, en estos que han desaparecido, el médico tiene serios problemas para poder encender el ordenador y que funcione, y la conexión a Internet no se la ha dado el Gobierno de Aragón. La conexión a Internet en estas pedanías, que usted me da la sensación, ¿no?, como cuando hablamos a veces de los consultorios médicos, que a usted no le convencen y no los tiene en su proyecto vital como consejero. Que tengan Internet en estas pedanías no ha sido gracias al Gobierno de Aragón. Que estos ordenadores funcionen no ha sido gracias a que tengan Internet gracias al Gobierno de Aragón, sino en este caso al Ayuntamiento de Castellote, que el Ayuntamiento, como administración cercana al ciudadano, lo que quiere es que realmente se dé servicio. No le hemos oído decir qué quiere hacer con esos municipios. Simplemente nos dicen que son pocos, que están envejecidos y que con una enfermera tendrían cubiertos sus problemas. Yo creo que ya vale de hacer planes y lo que realmente hay que ponerse manos a la obra. Y voy a acabar con una frase que además la decía, si la encuentro por aquí, la decía Confucio, que era muy, muy importante, creo que no la voy a encontrar,
que decía: el éxito sale tras el esfuerzo. Señor consejero, queremos que se esfuerce, porque desde luego en esta cuestión nos están esforzando. Nada más y muchas gracias. Gracias. Señora Zapater, tiene la palabra.